Ahora sí, buenos días. Vamos a ver la segunda clase como continuación de las aplicaciones de la derivada y vamos a abordar temas muy importantes para poder hacer un análisis de una función, justamente como lleva el nombre, análisis matemático. Justamente esto va a permitir que podamos acceder a un análisis de las características que forman parte del recorrido de una función. Vamos a ver puntos críticos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los criterios para obtener los extremos de una función, concavidades y punto de inflexión. Todos esos son elementos que nos van a permitir organizarnos dentro de la función que vamos a estudiar en forma completa. Antes vamos a hacer un pequeño deber cuáles son los temas relevantes para poder acceder a la práctica. Aplicación de la derivada, vamos a presentar en forma panorámica algunas de las aplicaciones de la función de la derivada. La función derivada nos permite realizar un análisis directo y completo de las características de la función de la que estuvo derivada, ¿sí? Obviamente si yo tengo la derivada es porque conocía la función. Estas características permiten describir, por ejemplo, el crecimiento y el decrecimiento de la función, permitiendo la localización del punto de cambio si es que lo hubiera. La localización del punto donde pudiera haber un máximo o un mínimo local o absoluto, según el intervalo que se abarque. Cuando hablamos de mínimo local, o también se llama relativo, claro, cuando yo estoy estudiando en un intervalo o en un entorno, detecto que hay un máximo o un mínimo, y cuando ya tengo más de un máximo o más de un mínimo, el máximo o mínimo absoluto va a ser, por comparación, el máximo va a ser el más grande y el mínimo va a ser el más chico. Después también vamos a ver la existencia y la ubicación de los puntos donde hay cambio de concavidad en la función. Esto es lo que se llama punto de inflexión. O sea, para que haya un punto de inflexión, la función tiene que ser derivable, tiene que tener obviamente recta tangente, para que sea derivable, tiene que existir la segunda derivada, o sea que se dice que es una clasificación C1, no C0. ¿Qué quiere decir? C2, quise decir. Que la función sea continua, sea derivable en la primera derivada y sea derivable en la segunda derivada. Y tiene que haber un punto de inflexión siempre y cuando haya cambio de concavidad. 4. Identificación de la forma de función en cuanto a su concavidad, dando información si es cóncava o convexa, con concavidad positiva, o sea que mira hacia arriba la parte de la gráfica que se está analizando, y convexa cuando mira hacia abajo, o también se dice negativa. Y después también nos permite optimizar funciones al relacionar o vincular con algunas condiciones de estudio para lograr maximizar o minimizar objetivos formulados. ¿A qué le llamamos valor crítico de una función? El valor crítico de una función es todo punto C de la misma, para el cual, si yo evalúo la función en ese punto C que pertenece al dominio, la derivada se anula. O bien, también pasa a ser un punto crítico si, siendo la función continua, el f' de C no exista. Entonces me está informando que ahí está pasando algo. Ahora bien, punto crítico. Sea f una función definida en C, o sea que tiene que estar definida en C. Si f' en C es igual a 0, o si f' en C no existe, entonces el punto C es un punto crítico de nuestra función. O sea, el C, f de C, pasa a ser un punto crítico siempre y cuando exista la derivada o no exista la derivada. Estamos hablando de que está definida, pero en realidad tendría que ser continua en C. ¿Por qué nos interesa encontrar un punto crítico? Crítico quiere decir que ahí sucede algo, no significa que vaya a ser una extrema, pero justamente porque sí queremos ver el crecimiento de la función sabiendo dónde se hace cero la derivada. Analizamos el signo de la derivada a la derecha y a la izquierda, es como para poder indagar. Ese punto C me está dando una referencia
Entonces uno estudia a través de un criterio para poder averiguar si se trata de un extremo o no. De igual modo, aunque la derivada no exista, podemos averiguar o analizar qué signo adopta la función derivada en los laterales del punto de un entorno reducido, para ver qué sucede, digamos, sondeando el punto CF de C, qué es lo que sucede allí, exista o no. ¿Qué otra información se puede obtener a través del punto crítico? Vamos a ver si la función es creciente o decreciente. Una función es creciente en un intervalo dado, ya lo sabíamos eso, si para dos números cualquiera, x1 y x2, se tiene que, si x1 es más chico que x2, o sea, x2 es más grande que x1, yo avanzo en x, también se avanza en y, o sea, el f de x1 se mantiene menor que f de x2. Se mantiene la misma relación que hay entre los valores y la imagen. O sea, crece de x1, se va hasta x2, y veo que la f en x1 se va hasta f de x2, siendo mayor el f de x2. Y va a ser decreciente en que, si a pesar de que yo avanzo en x, veo que la imagen se achica. Tengo el x1 es menor que x2, y sin embargo el f de x1, o sea, evaluado en el valor x1, es más grande que el f en x2. Gráficamente estaríamos viendo que sucede esto. La función es creciente, yo veo que voy avanzando, x1 está acá, x2 está acá, y veo que el f de x1 es más chico que el f de x2. La función es creciente, pero a través de la derivada que presenta el valor que va tomando la pendiente de la recta tangente punto a punto, veo que la inclinación de la pendiente va aumentando a medida que le doy el valor x1 y x2. El valor numérico de esta recta pendiente es creciente. Y por eso, según el signo que adopte la función derivada, tenemos que, si la derivada primera, o sea, la f' de x, como función derivada se mantiene mayor que 0, f de x es creciente en el intervalo AB, como puede verse en este sector. ¿Ven? Correspondería a derivadas con pendiente positiva. O sea, la misma forma que me da la función derivada me permite visualizar que en ese intervalo se mantiene positiva la función derivada. Si la derivada, en cambio, la función derivada en un intervalo determinado, como en CD, como se ve en la gráfica, se mantiene menor que 0, se dice que la función es decreciente, que sería en este sector. Yo estoy viendo la función derivada y veo que en el intervalo S se mantiene menor que 0. Y si la derivada me da el intervalo como en el BC igual a 0, me está informando que la función a la cual estoy derivando era una función constante. O sea que a través de la derivada voy analizando y sacando conclusiones para poder afirmar si se trata de sectores que son crecientes, constantes o decrecientes. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo sabemos si estamos frente a un extremo de una función? Sea f una función definida en un intervalo i que contiene a c. Y ahora está que frenado otra vez. ¿Qué pasa con esto que se frena? Ahí está. Entonces, el f de c es un mínimo de f en un intervalo i, o sea que el f de c es una cota inferior, porque se mantiene menor o igual que f de x, para todo x que esté en ese intervalo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo lo evalúo en el punto C, tengo que decir que va a ser un mínimo, porque cualquier valor de la función está siendo superior para cualquier otro x que no sea el C en el intervalo donde estoy analizando. Entonces se trata de un mínimo. ¿Sí? ¿Ven? En este caso yo tenía la derivada de 0,
decrece y crece, me está dando como una formita que aloja al mínimo. Entonces, este valor en f de c se mantiene inferior a cualquier otro valor que pueda tomar por derecha o por izquierda de la función. Ahora, f de c se va a tratar de un máximo de la función f en un intervalo i, si ese f de c se mantiene más grande que cualquier valor que pueda adoptar la función f de x en un intervalo i. O sea, yo tomo un intervalito i, donde estoy analizando si se trata de un máximo. El f de c se mantiene como un valor mayor que cualquier otro valor que esté alrededor de un intervalo donde estoy analizando la función. Ahora, punto crítico, si f' de c es igual a 0 o si f' de c no existe, pero f hemos dicho que esté definida en el punto C, como sería este caso. Nosotros estamos hablando de definida, pero en realidad estamos hablando de que la función sea continua. Supongamos que yo tengo un intervalo como este que se muestra acá, completito. Acá vemos que es creciente, decreciente, creciente y decreciente. ¿Sí? Acá en este punto puedo ver que no existe la derivada en el punto B, pero sin embargo sí estamos observando que se trataría de un máximo. En el otro extremo también, acá, en este otro punto en C, justo en C, no existe la derivada, pero podemos observar que se trata de un extremo relativo. En este otro punto también, ¿ven? Son puntos donde no existen las derivadas. ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Porque la pendiente que tiene por derecha y la pendiente que tiene por izquierda no coinciden en esos puntos, a pesar de que son funciones continuas. Entonces no va a ser derivable en ese punto, pero sí me está dando como punto crítico, como la función era continua y no derivable, me está avisando que allí tengo que analizar porque puede haber un extremo relativo. Lo mismo en el punto C y en el punto D. A pesar de que la función no era derivable, me va dando una localización de puntos críticos que a través de algún criterio vamos a determinar si se trata o no de un extremo local. Una vez que tenemos esos puntos críticos, debemos utilizar algún criterio para determinar si se trata de un extremo local o un extremo relativo e identificar si es un máximo o un mínimo por comparación. O bien, que no tenga ningún extremo. En ese caso es, si por derecha y por izquierda el valor no toma un tope, no es una cota, sino un punto intermedio, no se trata de un extremo. ¿Bien? Lo que vamos a ver ahora es cómo identifico los criterios. Para poder entonces localizar los puntos críticos, siempre dado una función, ¿qué hago? Derivo. Si existe la derivada igualada a 0, o sea, derivo igual a 0. Los valores que hacen 0 a la derivada pasan a ser puntos críticos. Y si son valores donde no existe la derivada, pero sí estaba definida, o sea que era continua, estaba bien definida en el punto C, pasa a decir a estudio, no existe la derivada, es un punto crítico, puede ser que allí haya algún extremo local. ¿Cómo hacemos ahora, entonces, para determinar los extremos de una función continua en un intervalo cerrado? Para determinar los extremos de una función continua f, en un intervalo cerrado AB, se siguen los siguientes pasos, que recién lo dijimos más o menos rápidamente. Encontrar los puntos críticos de f en el intervalo abierto AB. Entonces, estudiamos primero en el intervalo abierto AB. Evaluar la función f en cada punto crítico AB. Evaluar la función f en los puntos x igual a y x igual a b. Los puntos que se encuentran en el intervalo cerrado AB también se denominan puntos críticos, porque obviamente que si una función que estaba definida en todos los reales y yo la estoy estudiando en un intervalo cerrado, en los extremos del intervalo, lo que estoy haciendo un recorte de las puntas de la función, entonces van a pasar a ser puntos críticos, que van a ser
extremos relativos es casi seguro, si es que está definida, obviamente. El menor de estos valores de f es el mínimo, y el mayor de los mismos es el máximo. O sea que ya estamos hablando de mínimos y máximos absolutos. Primero localizo los valores mínimos y los valores máximos que se encuentran en el intervalo. Y después comparo. Y ahí digo, hay un mínimo absoluto, un máximo absoluto, que es lo que me va a decir que la función no se va a escapar de este valor o del otro. Y después se debe analizar si hay cambios de crecimiento en el punto crítico. A raíz de todo esto es que aparecen los criterios para determinar los extremos de una función. Acabamos de ver que qué puntos vamos a analizar o vamos a chequear con algún criterio que vamos a determinar cuál va a ser el más adecuado o el más conveniente o el que ustedes quieran tomar como criterio para poder definir si se trata o no de un extremo relativo. Entonces ya tenemos la clasificación de un punto crítico, ya lo tengo en mano. Es el valor que anula la derivada, o bien, donde no exista la derivada, o bien es uno de los extremos del intervalo cerrado. Esos son los tipos de puntos críticos. Recuerden que el punto crítico tiene que estar definido dentro del dominio, no es un punto crítico donde la función no estaba, el C no estaba en el dominio, entonces ya no es un punto crítico. Para que sea punto crítico, el punto tiene que pertenecer al dominio de la función. Entonces tenemos el criterio de la variación de la función, que este es el más simple, que es justamente con la valorización de la función. ¿Qué hace? Se realiza una comparación del valor f de c, es decir, yo tengo el punto C, donde el x igual a c, donde sé que había sido el punto crítico que lo determiné por cualquiera, por la forma 1, 2 o 3. ¿Sí? Lo evalúo en la función, me da un f de c. Ahora, yo sé que este c, en un intervalo pequeño, o sea, en un entorno, voy a hacer el c más h o el c menos h si se trata de un punto interior. O si se tratara de un extremo del intervalo, obviamente si estoy en el extremo izquierdo, voy a hacer entre c y c más h. Si estoy en el extremo derecho, voy a hacer entre c más h o c menos h, de acuerdo en cuál extremo estoy analizando, por simple inspección. ¿Qué quiere decir? Le voy a dar un h cualquiera, que va a ser un delta de x, ese h es un delta de x, es un valorcito al cual vamos a hacer. Esto es todo teórico y después ya vamos a ver con ejemplo la práctica. Bien, si resulta entonces que el f de c es más grande que el f de c menos h, y el f de c es más grande que el f de c más h, se va a tratar de un máximo local. Por ejemplo, si yo tenía el valor, el c era el 1, el c más h va a ser el 1,01, el c menos h va a ser el 0,9, porque le estoy restando un 0,1. Más o menos se dan cuenta que es lo que estoy haciendo. Entonces, yo evalúo la función en el 0,9, en el c menos h, porque estoy diciendo que h es 0,1, entonces evalúo la función y resulta que ese valor es más chico que el f de c, que el f de 1. O sea, el f de 0,9 es más chico que el f de 1. Y hago lo mismo con el f de c más h, o sea, el de 1,1 es más chico que el valor de f en 1. Entonces, estoy frente a un máximo, estoy sondeando el punto y veo que a la derecha y a la izquierda los valores son inferiores, cuando estoy cerquita del punto. Entonces es un máximo. Estoy sondeando el punto C y veo que a la derecha y a la izquierda se mantiene más bajo que el valor f de c. Por analogía, digamos, lo mismo sería para poder decir que se trata de un mínimo. Evalúo la función a la derecha y a la izquierda en un delta de x al que le llamamos h, lo evalúo la función, tengo cuánto vale f de c es más chico que el f de c más h, y el f de c es más chico que el f
de C más H. Sondeo el punto, a la izquierda y a la derecha los valores son más grandes que el f de C, por lo tanto se trata de un mínimo local. Ahora, ¿qué pasa cuando hago el f de C menos H? Es menor que el f de C, pero el f de C más H es mayor. Uy, ahí me olvidé de poner la F. Ahora la vamos a colocar. Ahí es F. ¿Ven? F. Estoy evaluando la función evaluada en C más H y en C menos H, y está entre medio. Entonces era un valor intermedio, no es un extremo, porque no toma un valor ni más arriba ni más abajo. Es un intermediario el f de C. Esto es, pues, entonces, lo que acabamos de ver es por criterio de la variación de la función. Es decir, me localizo en el punto C y estudio a las laterales del punto C, para la derecha y para la izquierda, y observo a través de una comparación de los valores que voy obteniendo, por eso se llama según cómo varía la función, y voy a poder determinar si se trata o no de un extremo. Ahora, el criterio de la primera derivada es, ya sabemos que el punto C es un punto crítico, que cumplía con las condiciones 1, 2 o 3, ya sea que era el que anulaba la derivada, donde no existía la derivada, o era un extremo del intervalo cerrado en el cual estábamos analizando. Bien, se anula la función derivada primera en los laterales del punto C, donde f' de C es igual a 0. Si pasa de creciente a decreciente, se trata de un máximo local. O sea, ustedes imagínense en que pasa de creciente a decreciente. ¿Dónde está la lapicerita? Por acá. Bueno, ahí está. Pasa de creciente a decreciente. Esta es la pendiente, digamos. Entonces, obviamente, me está dando, y acá la derivada era 0, me está diciendo que este era el techo, pasa de que a la derecha es decreciente y a la izquierda es creciente, pasa de una pendiente positiva a una pendiente negativa, se trata de un máximo local. Si pasa de decreciente, o sea, venía con la derivada acá era 0, pasa de decreciente a creciente, entonces se trata de un mínimo local. Y obviamente que si el crecimiento se mantiene en los laterales, veo que la función sigue siendo creciente o sigue siendo decreciente a la derecha y a la izquierda, entonces no es un extremo. Este es el criterio de la primera derivada. Y el criterio de la segunda derivada, obviamente tenemos que pasar a sacar, tengo la derivada primera, vuelvo a derivar, y se obtiene la segunda derivada y se evalúa el valor de f segunda en el C que habíamos localizado como un punto crítico. Evalúo la función en el punto f segunda de C. Si ese valor me da negativo, se trata de un máximo local. Fíjense, ¿no? Si da negativo, se trata de un máximo local. Ya vamos a indagar por qué. Y si me da mayor que 0, se va a tratar de un mínimo local. Ahora, si la derivada segunda se mantiene igual a 0, y para todo x que esté en el intervalo, o sea, en el entorno a C, donde yo estoy analizando, no es ni positiva ni negativa, y veo que la derivada segunda cambia de signo, entonces no hay extremo. Te juro que no hay extremo. Bien, vamos al práctico, a ver. Dice, utilizando las notas teóricas de la cátedra, realizar un resumen que incluya los siguientes conceptos que serán de utilidad para el estudio completo de la gráfica de una función. Definición de extremo relativo y extremo absoluto. Bueno, el extremo relativo, ya hemos dicho que cuando lo estudio en un intervalo o en un entorno, va a ser relativo. Y el extremo absoluto, cuando yo ya tengo todos los máximos o todos los mínimos ya detectados, los comparo y puedo decir, como este es el más grande, va a ser el absoluto. Bueno, todo eso lo van a ir llevando y confirmando, y hacen un resumen para resaltar lo que hay que hacer. ¿Cuál es la condición necesaria para la existencia de extremos? ¿A qué se refiere cuando decimos condición necesaria para la existencia de extremos?
justamente la condición necesaria es que tenga que ser un punto crítico. Y para que sea un punto crítico vimos qué cosa. Que la derivada sea cero o que sea extremo. Y después me dicen de definición de los diferentes puntos críticos, que son los 1, 2 y 3. Donde la derivada sea nula, donde la derivada no existe, o bien en los extremos de un intervalo cerrado. Después, ¿cuál es la condición suficiente para la existencia de extremos relativos? Fíjense en que hay una condición suficiente para la existencia de extremos relativos. Justamente cuando saco y existe la segunda derivada, la evalúo en el punto crítico, y si me da mayor que 0 o menor que 0, puedo decir que hay un extremo relativo, porque ya lo pude comprobar en la segunda derivada, que sería el criterio ese. Después tiene la definición de los criterios de concavidad usando la segunda derivada, que es lo que acabamos de ver así rápidamente. Después, ¿a qué le llamamos punto de inflexión y cuál es la condición necesaria de su existencia? Que ya lo hemos visto. Y el criterio de la segunda derivada para la existencia de extremos. O sea que a través de esto tienen que hacer un nuevo resumen, y lo que les voy a ayudar es a hacer un resumen con la interpretación gráfica para que podamos comprender por qué se llaman así. Vamos a usar el punterito láser ahora. Esperemos que no haya. El criterio de la variación de la función. Lo vamos a ver gráficamente. Yo tengo una función. Ahí está esta gráfica, que la vamos a hacer continua. En este caso, todavía no vamos a analizar donde no exista la derivada, porque podemos ver que en este intervalo que estoy estudiando, la función es suave, o sea que va a ser derivable en todos los puntos. Ahí, bueno, hay algunos puntos que ya están determinados. Lo primero que hago es sacar la derivada primera y la igualé a 0. Y pueden ver que, de acuerdo a eso, si yo evalúo en qué puntos la derivada primera se hace 0, voy a poder visualizar que la derivada va a tomar 0 en el punto xc1, que sería el punto crítico xc1, y también va a ser en el punto crítico xc2. Tengo dos puntos críticos de acuerdo a lo que yo veo en este gráfico. ¿Cómo hago por el criterio de la variación de la función para poder analizar si ese xc que me lo otorga la primera derivada, que es la que anulaba, yo resuelvo esa ecuación que me quedó al derivar e igualar a 0, encontré el xc1. ¿Cómo sé que ese xc1 es un extremo relativo? Que gráficamente podemos ver que se trata de un máximo, ¿no es cierto? Entonces lo evalúo a la izquierda, lo evalúo a la derecha, y veo que los valores que obtengo al evaluar sobre la función, por eso se llama criterio de variación de la función. No lo analizo a través de la derivada, sino que me sitúo sobre la función. Entonces estoy evaluando el punto sobre esta función, el punto en x, c y un poquito más, este sería el más h, lo evalúo sobre la función y veo que el valor que yo obtengo es más chico que el valor del xc1, que era el punto primero crítico. Como el valor se encuentra por debajo, porque son más chicos y ese es más grande, ya puedo decir que se estoy analizando que es un máximo. Lo mismo hago con el otro punto crítico. Analizo a la izquierda, analizo a la derecha, y puedo visualizar que los valores que se encuentran a la izquierda y a la derecha del punto xc2 son más chicos que el valor de la función f de xc, porque estoy sobre la función, no sobre la derivada. La derivada lo que me dio es el valor xc1 y xc2. Lo evalúo sobre la función y veo que ese valor es más chico que los que están a los costados. Entonces ya puedo decir, ajá, se trata de un mínimo. Entonces ya tengo analizado, este era un máximo, este era un mínimo.
Ahora, ¿cómo sería en correspondencia si yo estudio el criterio de la primera derivada? En correspondencia a esta gráfica, la función derivada sería esta. Si ustedes observan, acá la función hace esto, ahí es 0, la derivada, o sea, sube hasta el máximo, baja, hasta que obtiene el mínimo, y luego vuelve a subir. En la función derivada se registra lo siguiente. Ven que este valor que sube son valores de pendiente positiva, porque va tomando pendiente positiva, que son los valores positivos que yo registro acá. Acá la derivada es 0. Justamente la f' en 0, veo el 0 en el punto ese negro, es 0 la derivada. Acá la derivada es 0, que son los puntos críticos, el x1 y el x2, son los valores críticos que habíamos obtenido, donde la derivada era 0, donde la derivada era 0. Ahora, podemos ver que a la izquierda el valor es positivo, porque la pendiente es positiva. Ven que las ordenadas que yo registro en la función derivada son todas positivas, porque corresponden a pendientes positivas. Y los valores que se encuentran a la derecha del punto donde estaba 0 la derivada, bueno, ahí también veo positivo, ahí es negativo. O sea que acá la derivada es 0 y viene de más a menos. Entonces, como viene de más, de pendiente positiva a pendiente negativa, estoy frente a un máximo. Cuando veo que viene de menos a más, o sea, de menos a más, porque acá era 0, el análisis a través de la función derivada me informa que se trata de un mínimo. Ahora, ustedes observen que dentro de esta gráfica hay un punto donde la derivada de la f', que sería la derivada segunda, se hace 0. Si la considero como una nueva función, una g de x. Ese punto es un punto de inflexión que puedo verlo en la gráfica. En la gráfica original, que es la función que estoy analizando, es un punto de inflexión, pero resulta que en la función derivada me estaría dando un punto crítico de extremo. Ven que si esta fuera una función que yo tengo que analizar como una g de x, que sería equivalente a la f' de x, puedo ver que acá se está anulando la segunda derivada. Entonces, al anularse la segunda derivada, que sería nuestra g' de x, podría analizarse como que, entonces pasa a ser un punto crítico donde podría ser una función, un extremo relativo. Y justamente lo que me va a informar el criterio de la segunda derivada es que cuando saco la segunda derivada, en este punto yo veo que la derivada segunda es 0. La derivada segunda es 0 y resulta que si yo evalúo la función derivada en el punto C, que era este, el xc, el valor de la ordenada que yo obtengo en la segunda derivada es negativa. Y es negativa, fíjense, acá era 0, porque obviamente era el valor del punto crítico. La derivada era 0, la primera. Y en la segunda derivada veo que es negativo. Y en realidad es negativo porque el valor que tiene acá es una concavidad que mira hacia abajo. Ven que es cóncava hacia abajo. Porque justamente la segunda derivada también me evalúa la concavidad de la función. Y obviamente, si este era un máximo, tenía que estar en una concavidad negativa. ¿Ve que era cóncava hacia abajo? Porque hace como una cresta, y ahí tengo el máximo. En cambio, en el otro extremo, acá la derivada era 0, acá que leo que la función derivada, ahí entonces registro, al tener el valor de la derivada segunda menor que 0, registré el máximo.
Ahora, cuando la derivada segunda me da mayor que 0, como puede verse evaluada en la función derivada segunda, que si esta fuera una cuadrática, la próxima derivada era una lineal, esta supongamos que es una cúbica, ¿ve? Que tiene 2 más 1, son 3 raíces, 1, 2, 3 raíces, puedo ver que esta sería una de grado 3, pasa a una de grado 2, y esta pasa a ser lineal, los valores de la función derivada y la de la segunda derivada. Este valor me da negativo, y puedo observar que si acá había un punto que era el punto de inflexión, el pi se llama punto de inflexión que corresponde a la función que estamos analizando. La derivada segunda es 0, y cambia de negativo a positivo, porque hay cambio de concavidad negativa a cambio de concavidad positiva. Como la concavidad me dio acá es positiva, obviamente al evaluarla en el punto C a la derivada segunda, el f de C, me va a dar mayor que 0. ¿Por qué? Porque está dentro de una concavidad positiva. Y es un mínimo. Acá es negativo, acá es positivo. Y esto se traduce en concavidad. Concavidad negativa cuando la derivada segunda es menor que 0. Acá la derivada segunda es 0 y acá la derivada segunda es positiva. Cuando hay cambio de concavidad y el punto de la derivada segunda fue 0, estamos frente a un punto de inflexión. Eso es gráficamente un análisis de los 3 criterios. El criterio de la función, obviamente, se evalúa sobre la función. El criterio de la primera derivada, lo que hacemos es un análisis de la función derivada primera. Y el criterio de la segunda derivada es un análisis que lo hacemos sobre la derivada segunda. Ahora, vamos a hacer un resumen de interpretación gráfica donde consideramos que el valor de x igual a c, que pertenece al dominio, es el punto crítico que obtuvimos. Y una vez que tengo el punto crítico, yo voy a evaluar si utilizo el criterio de la variación de la función, el de la primera derivada o el de la segunda derivada. De todos modos, la función va a tener un desarrollo hasta la segunda derivada, porque si yo tengo que estudiar las concavidades, voy a llegar hasta la segunda, se va a la primera y se va a la segunda. Acá tenemos un gráfico general, donde podemos ver que esta función, acá tiene un pico, después acá ven que no es suave, porque hay un cambio de pendiente, esta viene en forma lineal y pasa a una función curva. En este punto, sabemos que la derivada no existe. En este punto, sí va a existir la derivada, y si yo le evalúo f', en este punto que veo claramente que hay un mínimo, porque yo ya conozco el recorrido de la función, puedo ver que ahí la función derivada va a ser 0. Acá puedo ver que no existe f. Acá tampoco existiría, si no existe la función, o sea, la función es continua, existe f en B. Acá no existe f' en B, porque veo que hay una angulosidad, la función no es suave, que hay cambios de pendiente, puedo ver que no es derivable, y veo un salto en la función derivada, porque acá no es derivable. ¿Ven? Hay una discontinuidad en la primera derivada. Y obviamente, acá, en este punto, la derivada primera va a ser 0, porque veo que hay un mínimo. Ahora, si hay un mínimo, en esta derivada primera vemos que la derivada es 0, y ahí puedo ver el 0 de la función derivada. El valor de la pendiente que yo estoy viendo acá es un valor positivo, que se va a ver reflejado, obviamente, en la función derivada. Acá tengo, como era un mínimo, la función derivada es 0 en el punto C.
A la izquierda veo que la pendiente es negativa, y es lo que veo en los valores de las ordenadas de la función derivada. A la derecha, la función es creciente. Obviamente, si evalúo la función derivada en ese intervalo, va a ser positiva. Los valores de las funciones que se encuentran a la derecha del punto C son ordenadas positivas. Y el valor de analizar que en el punto C era 0, por izquierda era negativo y por derecha era positivo, me presentan un mínimo. Ahora, puedo analizar que el valor de la pendiente que se encuentra en esta curva es negativa, a través de la función derivada, porque yo solamente veo que la función es derivable en todos los valores menos en B. Entonces puedo analizar qué signo tomaría a la derecha de B. Veo que es negativa. Y a la izquierda de B, que sería una constante, porque vemos que es una recta, la derivada me va a dar justamente un valor positivo que equivale al valor constante que sería la pendiente de la recta de la gráfica de la función. Que en la derivada voy a ver esa constante que es la que leo acá, que es un valor positivo, obviamente, porque si la pendiente era positiva, la derivada va a ser positiva. Y al ver que hay un cambio de signo en la función derivada, a pesar de que no era derivable, o a través del análisis de la función, puedo ver que el valor se mantuvo por debajo del valor en B, de f de B, puedo determinar de que se trata de un máximo. O sea, el criterio para poder evaluar si era de un máximo o de un mínimo, lo selecciono yo. Puedo hacerlo a través del criterio de la primera derivada o evaluando la función a los laterales del punto crítico. O sea, al sacar la función derivada, como no existía, el B pasa a ser un punto crítico. Al sacar la derivada primera, poder igualar a 0, saco el resultado de C, de esa ecuación que me quedó de la función derivada primera, y puedo ver que a la derecha y a la izquierda cambió de signo, o bien a través de la valorización del criterio de la variación de la función, se mantuvo un valor más chico que lo que tenía en los laterales, determino de que es un mínimo. Ahora, cuando quiero estudiarlo a través de la segunda derivada, obviamente, si no existía la primera derivada, tampoco va a existir la segunda derivada en B. Sigue siendo un punto crítico. ¿Está bien? No existe la derivada. Y pueden ver que si yo saco, esto me había dado una constante. Al sacar la derivada de esa constante me da 0. Y al sacar la derivada de esta parte de la función, me va a dar algo lineal. Entonces veo que los valores son distintos en B a la derecha y B a la izquierda. Son distintos los valores de la función derivada, a pesar de que no existe la derivada segunda. Pero me está diciendo, anda y evalúa la función por el criterio de la variación de la función. O sea que cuando no existe la derivada, ni la primera ni la segunda, obviamente, yo debo utilizar el criterio de la variación de la función, porque no tengo otra, digamos, ¿no? Porque puedo incurrir en algún error en el caso de que justo la pendiente o los valores me muestren alguna confusión. Entonces, cuando no existe la derivada, debo utilizar el criterio de variación de la función y lo hago por comparación para poder analizar si se trata o no de un extremo. Ahora, en cambio, cuando sí existen las derivadas, puedo utilizar cualquiera de los tres criterios. Ahora, en este caso, yo evalúo la función en C y veo que es mayor que 0, porque justamente la concavidad era una concavidad positiva. Entonces me está alojando el mínimo. Y obviamente, la derivada segunda que me da la información de la concavidad, obviamente al evaluar si se trataba de un mínimo, tiene que ser mayor que 0 porque está en una concavidad positiva. Tiene que ser mayor que 0. ¿Está bien?
Ay, no sé, ¿hay preguntas? No. Bueno, cualquier cosa me interrumpen, chicos, ¿no? Porque, bien. Ahora, entonces, una vez que determino eso, ya sé que es un min. Acá hemos visto un ejemplo general, gráfico, cómo se visualiza si yo hago una correlación entre la función derivada primera y la función derivada segunda. Toda la información se hace a través del cálculo. Por eso que análisis matemático 1 también se llama cálculo numérico, porque me permite, a través de un análisis, incurrir en la información sin dar valores, pero sí valorizando la función a través de la derivada, como es el caso en que estamos aplicando. Acá la derivada segunda era 0, entonces voy a ver en la segunda derivada un 0, obviamente. Y veo el cambio de signo, de menos a más. Ese cambio de signo me va a permitir definir el punto de inflexión. ¿Por qué vemos todo esto así en forma general, como un resumen? Porque es lo que vamos a hacer en el desarrollo de los ejercicios del práctico. Acá es visualizando gráficamente por qué vamos a utilizar los métodos que vamos a hacer. Entonces, cuando yo tengo el punto crítico, debo elegir algún criterio para poder definir si se trata de un extremo relativo o no. Una vez que analizado y seleccionado el criterio, voy a dar esa información. En este caso podemos ver que, de acuerdo a lo que yo obtuve en la segunda derivada, acá la segunda derivada era 0 en el punto O. En a la izquierda veo que me daba valores negativos, y puedo ver que la concavidad, ven que esto hace así, acá la concavidad es negativa, con correspondencia a lo que puedo visualizar acá. Acá la concavidad era positiva, y en correspondencia también veo positiva la concavidad donde está alojado el min. Y obviamente en la recta sí, no tiene concavidad porque es una línea. Ahora vamos a ver qué decía y qué pide en el práctico. Teniendo en cuenta los valores de una función, de ser posible que cumpla con las condiciones que se caracterizan en cada inciso. En el punto A, porque hay varios, ¿no? En el punto A dice que la derivada segunda tiene que ser menor que 0 para todo x que pertenezca al dominio, donde el dominio de la función sean los reales positivos. Después me dice que f de 1 es igual a f de 5 medio igual a 2, y después dice que la función que quiero bosquejar posee un máximo absoluto en x igual a 3 medio. Es absoluto, quiere decir que es el valor mayor que voy a ver en esa gráfica. Después también me dice que la recta tangente a la gráfica de f en x igual a 1 es paralela a la recta secante que une los puntos 0, menos 1 y 3, 2. Bien, lo primero que vamos a hacer es un relevamiento de todos los datos que se han dado para poder hacer un bosquejo, cargarlo en un eje, porque ahí dice que lo hagamos una modelización gráfica, no, obviamente no lo vamos a poder hacer en forma analítica, de acuerdo a los datos. Vamos a tratar de llevarlo. Entonces dice que la derivada segunda sea negativa en el dominio, que son los reales, eran los reales positivos, perdón, me está dando una información. El dominio son los reales, pero me dice que la segunda derivada es negativa. Y si la segunda derivada es negativa, ¿qué información me deja visualizar o obtener a través de esto? Pregunto. ¿Que es cóncava negativa? Exactamente, que tiene una cierta concavidad, que la concavidad es negativa. Muy bien. Después que, si existe la segunda derivada, me está diciendo que la derivada segunda es menor que 0.
¿existirá la primera derivada? Profe, ahí puede ser que no, Sí. con lo que explicó hace rato. No, si existe la No hay casos segunda, así. es porque existía la primera. Si no, yo no puedo hablar de la segunda derivada. O sea, para acceder a la segunda, tuvo que haber una primera, ¿no es cierto? No me la maté a la primera. Claro. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, Ya eso me entendí. está dando una información que existe la derivada primera. Y si existe la primera derivada, ¿qué pasa con la continuidad? Es continua, porque por el teorema. Exactamente, si la función es derivable, entonces continua, que es el teorema de la derivabilidad que relaciona a la continuidad. Entonces mira toda la información que hemos sacado forma abierta, con solamente que la derivada segunda es menor que cero, en todo el dominio, que eran los reales positivos, que acá, bueno, pluma, vamos a poner el dominio, eran los reales positivos. Ve que voy sacando más información, a pesar de que parecía poquito. Después me dice, posee un máximo en X, bueno, en 3 medios, que de acuerdo a eso ya vamos a ver cómo lo vamos a sacar al máximo, porque después me dice que la recta tangente a la gráfica de f en x igual a 1 es paralela a la recta secante que une los puntos 0, menos 1 y 0, menos 4. Entonces, bueno, lo primero que voy a tener que hacer es encontrar esa recta. Y después de ahí, yo ya sé que f en 1,5, que sería el 3 medio, en 1,5, y f en 1,5 va a ser el máximo absoluto. Con los puntos dados se obtiene la pendiente m de la recta secante, ¿no es cierto? Sí, profe. Entonces, en el punto m en f' de 1, como yo ya sé que la función era derivable, yo puedo decir que la derivada primera evaluada en el punto 1 va a coincidir con la pendiente de la recta, porque decía que era paralela, ¿viste? ¿Se acuerdan? La recta tangente de la gráfica f en x igual a 1 es paralela a la secante que acabamos de sacar en el punto 2, que yo he puesto 2 ahí, ¿ves? Entonces esa información me dice que aquí yo voy a tener una recta tangente. Entonces, bueno, más o menos esto es lo que vamos a hacer. Son la carga de los puntos. El punto A, B y C, justamente, el punto en 3, ¿qué es este 3? ¿Qué dice? Ah, son los datos, ¿no? El 3,2 es un punto y el 0,1. Con esos dos puntos, con 0,1 y el punto 3, son la recta secante que yo voy a obtener. Los puntos que son de la gráfica son, de acuerdo a los datos, el 1,2, que es el punto A, y el 5 medio o 2,5, ¿ven? El 2,5, 2. ¿Entienden cómo yo cargué los datos que están acá? ¿Se entiende lo que está en el dibujito? Sí, profe. Bien, lo que está en Sí. rojo son los datos. Tengo el punto A y el punto B, que son el f de 1, el f de 5 medio, que tienen como imagen 2, por eso están a la misma altura. Y también está a la misma altura el punto 3,2 y el punto 0,1, que dice que yo tengo que sacar la recta secante. Secante. Entonces yo al tener la recta secante es porque ya obtengo una pendiente. Esa pendiente es paralela y pasa por el punto 1. ¿Está bien? ¿Han visto lo que hice, no? O sea, yo hago esto, lo estoy Sí, haciendo profe. gráficamente. Sí, Ustedes profe, van a sí. hacer el bosquejo de acuerdo a eso. Ahora, el máximo que se encuentra en 1,5, el dominio eran los reales positivos, ahí está el dominio. El máximo se tenía que encontrar en 1,5, que debe estar entonces un poquitito más arriba
de la recta tangente lo dibujé ahí, ¿no? Digamos, uno así sospechando, por como tengo que hacer un gráfico, digo, bueno, va a estar por ahí. Entonces yo ya sé que si es un máximo absoluto, la función era derivable, yo sé que ahí la derivada tiene que ser 0 y ya puedo armar una gráfica, por ejemplo. ¿Está bien? Sí. Bien, bueno, ustedes pueden hacer otra variante, pero de acuerdo a los datos van cargando, chun, 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 y hacemos los dibujitos. Acá, fíjense que la derivada segunda nos daba negativa. ¿Y qué es lo que yo veo ahí? ¿Cómo es la concavidad? Negativa. Negativo. Y era un mínimo. Perdón, era un máximo. Un máximo. Era un máximo. ¿Ven? Es un máximo porque si la concavidad es negativa, como decía la información, ve que la concavidad, donde tengo el puntero acá, la concavidad era menor que 0 en todo el dominio, y obviamente el máximo era absoluto, ahí está. Todo cierra perfecto. Bueno, estos otros puntos, ya se los dejo como tarea, ustedes van a hacer, con los datos de cada inciso, realizarán el bosquejo correspondiente de la función, yo ya se los gasté al primero, la función será tal que cumpla con las condiciones dadas, para ello transportarán todo según las características, y a través del orden de la derivada, ya sea de primero o segundo orden, el orden viene a ser la primera derivada o la segunda derivada de acuerdo a la información, ahí se deducirán la continuidad, el crecimiento, si crece, decrece, la concavidad, etc. Como más o menos quise que ustedes visualicen en el ejemplo que hemos resuelto, para que tengan uno menos. ¿Está bien? Así que bueno, no vamos a detenernos más ahí, porque tenemos que seguir avanzando, si no lo haríamos todos, pero ese ya se lo dejo a usted. ¿Ok? Ahora, ¿qué viene? Ahora viene que se frena. Bueno. Ahí está. El ejercicio siguiente dice analizar el siguiente gráfico e identificar el o los valores de x igual a c que cumpla con las condiciones que se indican en cada inciso, de manera que resulten verdaderos. Y nos dan este dibujito que está ampliado, que es el dibujito que tienen en el práctico. ¿Me siguen, no? Estamos haciendo el práctico, ¿eh? Atentos. Sí, profe. Estamos una semana del parcial, por eso que estoy accediendo directamente al práctico. No se los hago todo, pero vamos a tratar de ayudarlos a que avancen y que visualicen, no solo para contestar, sino deducir todo. Acá dice, son los datos que nos dicen. Me dan varios, desde la A hasta la H, digamos, proposiciones en las cuales yo voy a ir analizando por cada punto a ver qué se cumple. Por ejemplo, dice ahí, de acuerdo a lo que se ve en el gráfico, f' en 2 sería igual a f' en 7 igual a 0. Ustedes ven, de acuerdo a las gráficas, yo tracé, estos son extremos relativos. Entonces yo podría decir, claro, como acá se ve claramente que la función es derivable, y es 0, porque si yo trazo una recta horizontal en el extremo, pues estoy viendo el gráfico, yo sé que ahí hay un mínimo, y acá hay otro mínimo. Acá hay un mínimo relativo, acá hay otro mínimo relativo, y el que se ve, este sería el punto 7, ahí estaría, digamos, el 7, de acuerdo a la escala, parece que el 7, el f de 7 sería el máximo absoluto, si comparo con el f en 2. En este punto estaría el f2, y por acá estaría el f de 7. ¿Está bien? Ahora tendría que decir dónde la derivada segunda es 0. Para eso vamos a ir analizando, ¿ven? Analizamos acá, ¿qué pasará? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido sobre el dominio punto a punto. ¿Qué pasará en f de 1?
f' en C es igual a 0, o sea, f' en 1 es 0, no, esa no cumple. No. ¿Entienden qué es lo que estamos haciendo? ¿Será que la derivada segunda es 0 en el FC en 1? No. ¿No existe la derivada en f' en C? No. ¿F en C no está definida? No, No. no, porque no incluye. Bien. ¿F tiene un máximo relativo en X igual a C? O sea, en 1. Acá está el 1. Estamos analizando este punto. ¿Tendrá un máximo relativo ahí? Evidentemente, esto se trata, de acuerdo a la función, le saquemos el dominio. Vendría de acá hasta acá. Pareciera que acá, bueno, vamos a hacer cerradito, no sé. Este sería el 10, este el 9. No sé si es el 10. No, pareciera que acá está el 10, ¿no? Bueno, ahí hay un numerito que no sé cuál será, y supongamos que este sea el 10. El dominio sería desde el 1 al 10. ¿Estamos ahí? Ahora, en el 1 puedo ver que si se trata, como es el extremo del intervalo, se trata de un punto crítico. Y puedo ver que, al ser un punto crítico, es candidato a ser extremo relativo de la función. Y puede ser que sea un máximo, y sí, justamente 1 es un máximo. O sea que el 1 cumple con la condición E. Es un máximo, ¿ven que? Ahí está, techito. E. Es un máximo, por ser un extremo. Y además puede verse gráficamente que es un máximo relativo, o local. ¿Dónde hay otro máximo? Acá. 3. En 3, claro, no lo hemos puesto todo, entonces lo ponemos nosotros. Porque obviamente me está pidiendo que analice dónde están los puntitos. Analízame este punto, ven que está indicado dónde quiere que lo analicemos, de acuerdo al gráfico, ¿no? Pero bueno, yo he puesto también otros puntitos, como verán acá, y también podría haber sido acá, que son los ceros de la función. Pero como nos dice, ¿no? Son ceros de la función, no dice. Ahora, después paso al punto 2. En el punto 2, espera. Era máximo, punto de inflexión no es, punto mínimo relativo no es, punto mínimo absoluto no es, y tampoco dice si es absoluto o no el punto máximo. No estaba el candidato, así que no lo nombramos a eso. Pero vemos que el punto 1 cumple con la condición E. Más o menos se dan cuenta que hay que hacer, ¿no? Ahora pasamos al 2. En el 2 puedo ver que la derivada primera es 0, sí, esa cumple. Igual que el punto 7, también, esa sería, ¿no? En el punto 2 cumple con el A. Es de la A. Cumple con la A. ¿Cumple con la derivada segunda igual a 0? No, porque si va a ser ahí, ¿qué leo? Mínimo, la derivada segunda no va a ser 0, va a tener un número que va a ser positivo porque se encuentra dentro de una concavidad que es positiva. ¿Ven la concavidad acá? Acá la concavidad es positiva. Entonces la derivada segunda, cuando yo la evalúe acá, me va a dar un valor mayor que 0 en la derivada segunda. Acá ven que esta es concavidad positiva, esta concavidad es negativa, acá hay otra concavidad que esta se la ve bien clarita, que es positiva, de este lado también, toda esta es, ¿ve? Una copita donde es positiva cuando puede alojar líquido, ¿ve? Cuando está dada vuelta la copa, como esta, cae, eso es negativo, para que no se confunda, ¿no? Y acá no tiene concavidad, sigue derechito nomás. Bien, entonces en este punto puedo ver gráficamente que hay cambio de concavidad. Y si este punto hay cambio de concavidad, ¿cuánto valdría la derivada segunda ahí? Positiva. ¿Pero? 0. 0. 0. De este lado es negativa, de este lado es positiva. Entonces quiere decir que pasó por un 0. La derivada segunda. Entonces el 5 cumpliría
con la B. En este punto, fíjense en que no hay cambio de concavidad. Este punto no es un punto de inflexión, porque no hay cambio de concavidad. Era concavidad positiva y acá sigue siendo concavidad positiva. La derivada no existe en este punto No porque existe. veo una punta. Entonces, no existe f' de C, ahí está en el 3, estaría el C. ¿Ven? Así van a ir haciendo, para cada punto van a ir escribiendo las características, pero haciendo un recorrido y un análisis de la función, haciendo lectura de todos los conocimientos que hemos más o menos impartido y visto, y bueno, tienen que afianzarlo, porque de este tipo les van a escribir en la parte que sea para seleccionar verdadero o falso. Entonces ustedes, lo que yo quiero es que vayan observando y decir, a ver, ¿cuál es verdadero, cuál es falso? Cuidado. Vean, hay cambio de concavidad, sí hay un punto de inflexión, porque acá hay cambio de concavidad. Y existe el punto, la función es derivable, porque es suave en esa zona, entonces la derivada segunda ahí estaría siendo 0 en f de 4, la f segunda de 4 es 0, y a la derecha el valor de la derivada sería positiva, de la derivada segunda estoy hablando, y la derivada segunda acá sería negativa. Entonces, puedo decir esa información. ¿Dónde no existe la derivada f' en C? ¿Dónde no existe? Y hagamos un chequeo en la gráfica, ¿dónde no existiría? Acá, en 3. Ven que en 3 no existe la derivada. Hay una punta, no es suave. ¿Es continua? Sí, pero no es derivable allí. Y si no existe la primera, tampoco va a existir la segunda. ¿F de C está definida? Sí, porque no se ve hueco. No hay ningún hueco, no hay ningún punto que sea que no esté definida. Todos los puntos están llenos y está siendo continua la gráfica, porque yo no levanto el lápiz. ¿Sí? La función es continua en todo el intervalo que estamos analizando, que es un intervalo cerrado. Ahora, F tiene un punto de inflexión en el punto 4, en x igual a 4. Y el valor que correspondería a la imagen hay que verlo y sería, parece 2. Pero eso no me dice que dé esa información. F tiene un mínimo relativo en x igual a c. Bueno, tiene mínimo relativo en 2 y en 7, pero también hay un mínimo absoluto que es el que va a determinar cuál era el más chico de los dos, que es en el F7, acá, porque es más negativo, entonces este es más chico, y este encima es positivo, pero si bien son mínimos, este es menor que este. Y después en 5, ¿qué hay? ¿Habrá un punto de inflexión? Sí. Sí, y ahí la derivada tendría que ser 0. ¿Ven cómo hay cambio? Porque venía con una curvatura, luego pasa a otra. Es como la rodilla, porque uno dice, hagamos las inflexiones, hagamos flexiones, y la inflexión, ¿ves? Hay cambio, porque la rodilla no tiene distintas curvaturas, tiene la misma. Por eso se llama inflexión. ¿Está bien? Entonces acá hay un punto de inflexión, porque hay cambio de concavidad. Y la derivada segundo, seguro ahí es 0. Bien. Acá hay mínimos, hay dos mínimos relativos, y el mínimo absoluto es el más mínimo de los dos, que es en f de 7. ¿Sí? Bueno, con esto uno afianza los conceptos, falta que ustedes lo carguen, lo hemos hecho así en forma hablada, pero creo que no van a tener inconveniente cuando vayan aprendiendo y comprendiendo las características que me deja visualizar la función derivada leídas en el gráfico. Ven que la derivada es cuando yo hago el recorrido de la función, voy como recorriendo la función y veo que acá la pendiente, me están siguiendo en el gráfico, yo estoy con el lapicito, voy a poner mejor el puntero, porque así lo ven mejor. Ven que acá voy de bajada. Entonces podría decir que la función es decreciente desde 1 a 2. Abierto, porque en el 2 ni crece ni decrece, porque la derivada ya es 0. Acá la derivada sería negativa. Acá la derivada es negativa, entonces también es decreciente.
Acá todo esto es decreciente, decreciente. Entonces yo voy a unir desde el dominio, va desde el 1 al 2, abierto, unión del 3 al 5, no, vamos hasta el 7, ve que todo baja, 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 hasta el 7 sería el intervalo de decrecimiento de esta función. ¿Y dónde la función es creciente? Desde el 2 al 3, unión del 7 al 9. No, al 10, porque hasta ahí ve a Gijón Sur. Siempre desde el dominio se dice, se localiza el intervalo donde la función es creciente. ¿Por qué sé que es creciente? Porque la derivada primera es mayor que 0, y en la gráfica se ve ascendente. Mientras avanzo en X veo que la imagen asciende. Y va a ser decreciente cuando la imagen desciende, y lo voy a nombrar desde el dominio en el intervalo que se localiza donde la función corresponde al sector decreciente. Eso no lo pedía, pero es para que ustedes puedan visualizarlo desde el gráfico. ¿Qué viene ahora? Bueno, vamos a ver un ejemplito. En este ejemplo dice, no puedo leer, determinemos los extremos relativos, puntos de inflexión, y grafiquemos. Y graficaremos. Bueno, tenemos como ejemplo una cúbica, 2x cubo más 3x cuadrado menos 12x. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, pues todo esto entra en el parcial, chicos, así que estamos, disculpen la velocidad, pero bueno. Obtención de los puntos críticos. Me dan la función, lo primero que hago es, saco el dominio, esta es una polinómica, es continua, es derivable, es una muestra. Es una función en la cual yo voy a poder evaluar muchas cosas, y toda esta información me va a servir para graficar. Lo primero que vamos a hacer es la localización de los puntos críticos. Sacamos la primera derivada, obviamente, ven, 3 baja, entonces me queda 3 por 2 son 6, x cuadrado, más 2 por 3, 6x, menos 12, voy haciendo por la linealidad la derivada, por la operatoria que me permite sacar la derivada. Esta sería la derivada. La igualo a 0, ¿por qué? Yo saco la función derivada, la igualo a 0. ¿Por qué? Porque quiero localizar los puntos críticos. Como no tengo un intervalo cerrado, dentro de todo el dominio, la que me queda es, para localizar los puntos críticos, es donde exista la derivada o donde no exista la derivada, porque no tengo un intervalo cerrado. Ahora, cuando divido todo por 6, para poder facilitar la factorización, y me quedaría, ven que x menos 1, x más 2. Si ustedes observan, cuando le doy 1, 1 y 1 son 2, menos 2 sería uno de los ceros. Con el 1 ya puedo hacer, por el producto de las raíces, es igual a c sobre a, por ejemplo, saco la otra raíz, o la suma de las raíces tiene que ser igual a menos b sobre a, como ya una la localizo rápido, saco la otra. Encontré la factorización de la derivada primera. Con los valores x1 y x menos 2 son los valores críticos. Perfecto. Ahora vamos a ver obtención de los extremos, si son o no extremos. Vamos a usar el criterio de la primera derivada. ¿Cómo vamos a hacer? Obviamente, para sacar la primera derivada, ¿se acuerdan que hacíamos, como es el producto de estos valores, las constantes no las necesito? Voy a ver el factor x más 2, el factor x menos 1, y si hago el producto de estas dos, me va a quedar f' de x, y lo tendría que multiplicar por 6, porque se acuerdan que había dividido, pero los factores son los que van a mandar el signo que voy tomando. Entonces, a la izquierda de menos 2, puedo ver que si el valor que va a tomar es menos 2, el factor este es más chico que menos 2, obviamente el menos 2 va a ser 0, a la izquierda va a ser negativo, y por la derecha positivo. Cuando me instalo en el 1, ¿se acuerdan esto, no es cierto? Como se analizaba, en el 1 puedo ver que la derivada es 0, a la izquierda va a ser negativo,
a la derecha va a ser positivo. Dije mal, no estoy analizando la derivada, sino el factor x menos 1. En 1 es 0. A la derecha, si el valor que yo tomo es un valor mayor que 1, algo que es mayor que 1 menos 1 me va a dar positivo. Si lo tomo a la izquierda, algo que es menor que 1 y le resto 1, obviamente me va a dar negativo. Y la derivada, que va a ser el producto de estos factores, menos por menos me dan más por menos me da menos, más por más me va a dar más. Con esta información, nosotros sabemos que en este sector donde la derivada primera ha resultado positiva, la función va a ser creciente. En donde ha dado negativo, la función va a ser decreciente. Donde me ha dado positivo, la función va a ser creciente. Obviamente, en menos 2 y en 1 era 0. Por lo tanto, 1 va a ser esto. Creciente, decreciente, y 0 en el menos 2. ¡Ay, es un máximo! Y acá, decreciente, creciente. Es un mínimo. Ahora vamos a hacer el criterio de la segunda derivada para corroborar y además, porque me pedía que saque concavidad punto de inflexión. ¿Qué es lo que hago? Tengo la función derivada, derivo nuevamente. La función derivada me había quedado 6x cuadrado más 6x menos 12. Entonces va a ser 12x más 6, y esta, la derivada de menos 12, 0. Tengo la función derivada. Haciendo f' de segunda, la derivada segunda la igualo a 0, voy a obtener el punto donde se anula la segunda función derivada. Entonces ahora tenemos que analizar la segunda derivada en el valor que resulta un valor crítico, porque yo sé que ahí la derivada se anula, pero no sé si hay cambio de concavidad. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hemos hecho con la derivada primera, pero en la derivada segunda. En menos 1 podemos ver que, en menos 1/2, la derivada segunda es 0. El factor, si saco factor común 6, ¿qué dice ahí? Sí, 6, me queda x más 1, en menos 1/2 se anularía, y puedo ver que si x es mayor que menos 1/2 va a ser positivo, y si es menor va a ser negativo. Entonces, directamente, como esta es lineal, puedo ver que acá va a ser 0, a la derecha va a ser positivo, y a la izquierda va a ser negativa, la función derivada cuando lo vuelvo a multiplicar por 6. Por lo tanto, la derivada segunda sí muestra un cambio de signo en el punto crítico que era en menos 1/2. Entonces, la derivada segunda de f de menos 2 la evalúo. ¿Se acuerdan que el menos 2 me daba este valor? Y ahora tengo la función derivada. La evalúo y veo que me da negativo. Evaluamos el menos 2, me quedaría 2, por menos 2 al cubo, que me estaría dando, a ver, ¿no está hecho el cálculo? No, bueno, quedaría 2 por menos 8, me estaría dando menos 16, más 3 por 4, 12, menos, con el menos 2, me queda más 12, y bueno, puedo ver que me da negativo, porque esto es más grande que el menos 16, menos 12, y esto era 12, menos, bueno, este era valor más grande, porque era 12 por 2, 24. Estos dos se suman, y este pasa restando, puedo ver que es negativo. Y si es negativo, se trata de un máximo, porque la concavidad me estaba diciendo que era una concavidad negativa, y el menos 2 se encuentra en este sector, ¿ven? El menos 2 estaría en el lugar donde está la concavidad negativa. Por eso me da negativo. Y si el menos 2, evaluada en la función segunda, me da negativo, estoy frente a un máximo. Y el valor que le corresponde a la imagen, evalúo la función, hago f en menos 2, y la imagen que yo registro es 20. O sea, en el punto menos 2, 20, estoy con un máximo. Lo mismo hago con el 1 para ver si se trata de un extremo o no, que ya vimos que era un mínimo.
ya que estaba, también corroboro de que me tiene que dar un mínimo. Si hago la f segunda evaluada en el punto 1, el punto 1 se va a encontrar a la izquierda de menos 2. O sea, está el 0, el 1 estaría del lado donde está la concavidad positiva. Y si la concavidad es positiva, es porque el mínimo se aloja allí y obviamente tenía que ser mayor que 0 el valor que yo voy a registrar. Ahí es que puedo ver que en x igual a 1 y la correspondencia, si vale 1, fíjense que sería 2 más 3 son 5, menos 12, me da el menos 7, sería el valor del punto donde se encuentra el mínimo. Y el punto x igual a menos 1/2, y veo cuál es el valor que le corresponde cuando hago f de menos 1/2, me da 6,5, es un punto de inflexión. ¿Por qué? Porque ahí la derivada segunda era 0 y había cambio de concavidad en ese punto. Entonces largamos el gráfico. Hay un bosquejo bastante fierucho. Además, si me pedían que evalúe los crecimientos, habíamos visto que era creciente en el intervalo que venía desde menos infinito a menos 2, va a ser decreciente de menos 2 a 1, y va a ser creciente desde el 1 al más infinito. 1, los que están en lila, digamos que yo marqué dentro del dominio, que sería el lugar donde es creciente. Y decreciente entre menos 2 y 1. Acá puedo ver la concavidad que es negativa, y obviamente, uy, se borró la F, no, la está tapando el gráfico. Bueno, no, si hago después tengo que volver a recorrer todo. Pero pueden verse que la derivada segunda es cóncava hacia abajo, y acá la derivada segunda es mayor que 0, cóncava hacia arriba. Veamos otrito. Este ejemplo ya quiere que analizamos en un intervalo entre menos 1 y 1, y graficar. La función que tenemos está dada por ramas, donde en una rama donde x es distinto de 0, o sea, para los mayores o menores que 0, es 2x por e a la menos x más 4, si x no es 0, y vale 2 si x es igual a 0. Lo primero que hacemos es sacar el dominio. El dominio, obviamente, era menos 1, 1. Pero si yo estudiaba, de acuerdo a lo que había dado, el dominio eran todos los reales, pero como quiere que me localice en el menos 1, 1, ese es mi dominio, ¿no? Bien. F de x es continua evitable en x igual a 0. ¿Por qué? Porque existe f de 0 que es igual a 2 y no es igual al límite, que es 4. Porque si ustedes ven que acá, cuando yo tomo el límite, cuando x tiende a 4, cuando x tiende a 0, me quedaría 0, 0, porque es 2 por 0 por 1, 0 más 4, me da 4. Y acá no es igual a f de a, que vale 2. Como son distintos, puedo ver que tiene una discontinuidad evitable. Por lo tanto, la derivada primera en 0, por el teorema de derivabilidad, si no es continua en ese punto, tampoco va a ser derivable. X distinto de 0 en la derivada primera. ¿Me siguen, chicos? Si no, cualquier cosa, mermamos. Ahora sí, pasamos a localizar los puntos críticos, que acá tengo un surtido de todos los puntos. Tendríamos el x igual a 0, pasa a ser un punto crítico. ¿Por qué es punto crítico? Porque no existe la derivada ahí. Si era continua o no. ¿Ustedes qué dicen? Veamos. Cuando x vale 0, es 4. Cuando x no, es 2. La función estaba definida en todos los puntos. No era continua.
pero pasa a ser un punto crítico porque no existe la derivada y encima no era continua. Pasa a ser los puntos x igual a menos 1 y x igual a 1, que son los extremos del intervalo. Inmediatamente digo, ahí seguro que hay algo, porque si yo estoy cortando, va a ser un máximo o un mínimo ahí seguro. Son extremos de intervalo, recorto la gráfica, entonces va a estar acotada en x igual a menos 1 y en x igual a 1 voy a tener puntos críticos, que son los extremos, pero son extremos del intervalo. Y el tercero, que sería encontrar los puntos críticos donde la derivada se anule. Entonces sacamos la función derivada en la rama donde yo puedo derivar, exceptuando el 0, obviamente, por derecha y por izquierda. Como tengo la misma función, exceptúo el 0, y me daría la derivada de un producto, la derivada de, me queda el 2 afuera, la de x es 1 por e a la menos x, menos, en realidad sería más, porque es la derivada de e a la menos x, que sería 2x sin derivar, por e a la menos x y por menos 1, y ahí aparece el menos. ¿Está bien? Saqué la función derivada. Ahora, ¿qué hacemos? Sacamos factor común, e a la menos x, y me queda 1 menos x igual a 0. Entonces veo que el valor crítico, justo es x igual a 1, que era el valor del extremo del intervalo. Pasamos a analizar el criterio de la primera derivada, que en realidad, yo quería poner el extremo en 2, pero bueno, puse en 1, y después me olvidé de corregir. No importa, lo mismo lo vamos a hacer para que ustedes puedan visualizar. Analizamos el signo de la derivada primera, que se refleja en el crecimiento de la función, exceptuando el 0, ve que está en líneas de punto. De todos modos, podríamos ver que a la derecha y a la izquierda de 0 es positivo, y a la izquierda del 1, pero el 1 no tenía que estudiar a la izquierda del 1, porque en la izquierda del 1 estábamos fuera del intervalo de análisis, ¿no? Este iba a ser en el 2, pero bueno, mostramos que x igual a menos 1 es extremo, y esto haría una cosa así. Puedo ver que siempre veo positivo, positivo. Si hubiera tenido que tomar el 1, donde la derivada sí se anulaba, ahí podía ver que había un extremo relativo. Pero no era el caso, ¿no? Porque lo tengo que estudiar hasta acá. No tengo que estudiar a la izquierda, a la derecha del 1. X igual a 1 es extremo. Aparentemente podría haber habido un máximo. Y sí lo va a haber, ¿no? Pero bueno. Criterio de la segunda derivada. La derivada segunda la evalúo. Veo que cuando saco la derivada segunda, la evalúo en el 1, que si hubiera sido un máximo me hubiera dado B negativo, entonces yo con esto ya puedo decir que sí había un máximo, y también que era cóncava hacia abajo, en todo ese sector. La función tiene un máximo en x igual a 1, si es que el intervalo hubiese sido hasta el 2. Disculpen el abrupto. Bueno, en la función f de 1 vale, cuando yo lo evalúo, recuerden que siempre una vez que digo, bueno, en x igual a 1 hay un extremo, me voy hasta la función, y en la función es donde me da la imagen. Entonces, el valor de f de 1, que es igual a 2 sobre e más 4. La derivada segunda, igualada en 0, quedaría en x igual a 2, que no pertenece al intervalo de análisis entre menos 1 y 1. Bien, ahí ya después me di cuenta y lo corté. Criterio de la variación de la función. Como no existía la derivada, voy a usar, para el cálculo en x igual a menos 1, f de menos 1 es igual a menos 2e más 4. Cuando lo evalúo en menos 1 me da ese valor. Que constituye un mínimo en el intervalo menos 1, 1. ¿Cómo me doy cuenta? Porque
al evaluarlo hacia la derecha, el valor que obtengo es más chico. Y lo mismo con el máximo cuando lo hago hacia la izquierda. Aparte que puedo ver que el crecimiento ve que la función es creciente, entonces si yo sé que acá tengo un valor y acá es decreciente, ya puedo asegurar de que estoy en un mínimo. Y lo mismo de este otro lado. El valor que yo tomo en el 1 es este, y si lo tomo hacia la derecha, veo que es más chico, porque era decreciente, pero está del lado hacia afuera. Por lo tanto, es un máximo. Bueno, la gráfica sería algo así. Ahí está el punto 2, donde había una discontinuidad. Entonces, en la gráfica, acá estaría el mínimo. Ahí hay un hueco, porque en 4 no tengo definida la función, y acá tendría la derivada primera en 1 me daba 0 si consideraba en todos los reales, pero como era un extremo, en realidad lo veo al máximo porque es un extremo de la función. Ahora veamos qué hay en el práctico. En este caso dice que analicemos las funciones que ya nos van a dar. Para el estudio deberá determinarse dominio, intersección con los ejes, asíntotas, si las tiene, estudio de la concavidad, de la continuidad, de la derivabilidad en el dominio de la función que se está dando, y después dice hallar los puntos críticos y determinar si son extremos relativos o no, por el criterio que crea conveniente, y presentar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los intervalos de concavidad, y si posee, con puntos de inflexiones incluidos. Representar gráficamente volcando los resultados obtenidos. Bueno, la primera función es esta. Le vamos a hacer un estudio completito, todo vamos a ver a esta. Los otros va a quedar para que ustedes hagan, y con eso yo voy a terminar la clase. Creo, ¿no? No me acuerdo. Bueno, el dominio, obviamente, va a ser el intervalo que se me está dando, que está incluido en los reales, porque esta es una función polinómica. Entonces, esto va a permitir visualizar esta cuestión. La intersección con los ejes de la función f de x igual a 1 medio de x a la cuarta menos 3x cuadrado más 4x menos 6. Obviamente, para poder hacer, primero veo la intersección con el eje y, hago x igual a 0 y saco el f de 0, que gráficamente, después ese punto lo voy a llevar a la función. El 0 menos 6, porque si le doy 0, 0 más 0 más 0 menos 6, me da el punto 0 menos 6, que es el que voy a tener que volcar y llevar a la gráfica. Para sacar con la intersección con el eje X, hago y igual a 0. Y eso es encontrar las raíces, que sería igualar esa ecuación a 0. No es sencilla, no me ha dado ningunos valores bonitos, no sé por qué han puesto tan fea la función, pero bueno, depende de qué lo vean feo o bonito. El asunto que con un programita saqué que las raíces son menos 3,13 y x2, la otra raíz, 2,2. Entonces los puntos, menos 3, 13 y 0, va a ser un punto que va a estar en la gráfica, y el punto 2.22,0, que tiene a su x y su y, son los gráficos que después son los puntos que después los voy a llevar al gráfico. Asíntotas, porque ve que estoy siguiendo lo que pedía, intersección con los ejes, ahora quiere las asíntotas. Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, al ser una función polinómica, carece de asíntotas. ¿Sí? Lo que sí podría haber hecho es tomar el límite cuando x tiende a los valores del extremo, pero bueno, carece de asíntotas para poder hacerlo más cortito, ¿no? Pero cuando x tiende a 3, el límite cuando x tiende a 3, voy a sacar un valor que si bien el 3 no está definido, sí va a existir el límite porque es una polinómica, y cuando x tiende a menos 4 también. Pero como tengo que estudiar la continuidad, por tratarse de una función polinómica de cuarto grado,
es continua en los reales, por lo tanto también va a ser el menos 4, 3, pues existe f de a igual a L para todo X que pertenece al intervalo menos 4, 3. Y hay una discontinuidad evitable en X igual a 3, porque no existe el f de 3, y sí existe el límite L cuando X tiende a 3 por izquierda. ¿Por qué por izquierda? Porque el 3 está en la punta derecha, digamos, pero existe lo que está hacia adentro. Ahora sacamos la derivada primera. El punto 5, bueno, yo los numeré, porque veníamos en decir derivabilidad en el dominio. Entonces yo ya digo que la función, estudio de la continuidad, es continua. Ahora tengo que estudiar la derivabilidad en el dominio. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Saco la función derivada. Al sacar la función derivada, puedo ver que me queda una polinómica de grado 3, que también va a ser continua. La función derivada es continua, entonces es derivable en menos 4, 3, porque existe la f' de x, que le puedo llamar una g de x, ven que lo estudio como si fuera una continuidad. En todos los puntos existe el f de a, f' en a, y el L en A. Pero en 3 ocurre de que si no era continua, tampoco iba a ser derivable en 3, queda el mismo valor. También era válido primero derivar, y como la f' es derivable, o sea que la función derivada es continua, podía haber desprendido la conclusión que por el teorema que relaciona la derivada con continuidad, la función también f de x va a resultar continua. Entonces yo podía haber empezado derivando, y digo, como es derivable en todo ese intervalo, también es continua allí, por ese teorema. ¿Está bien? ¿Sería válido hacerlo? Sí. Ahora pasaríamos al otro punto, que era puntos críticos. Decía obtener los puntos críticos. Ya hemos estudiado la continuidad, la derivabilidad. 6.1, punto crítico. En x igual a 4, por ser extremo del intervalo, es un punto crítico. Entonces, quiere decir que el punto, cuando yo hago f de menos 4, lo evalúo, me da 58, como pueden ver, reemplazo, en vez de x pongo menos 4, que era el punto extremo. Entonces, el punto que debo analizar, si ahí hay un extremo, que seguro que hay, pero tengo que determinar si se trata de un máximo o de un mínimo, por algún criterio, es el punto menos 4,58, que va a pertenecer a la gráfica, y vamos a ver si se trata de qué tipo de extremo, si es máximo o mínimo. En el 3 no voy a estudiar porque es un punto que no sale. Obviamente que en el límite ese punto también sería un extremo, pero como está abierto, lo dejamos así. Los valores que anulan la primera derivada serían los candidatos a ser puntos críticos. Entonces saco la derivada. ¿Se acuerdan? Al sacar la derivada era un medio de x a la cuarta, entonces al derivar baja el 4, simplifico con el 2 que estaba en el denominador, me queda 2x cubo, menos, era 3x cuadrado, entonces me queda 6x, más era 4x, me queda 4, y menos 6, la derivada de 6 quedó 0. Entonces esa es la función derivada que la obtuve de sacar la derivada de la función. Ven que acá estaba más o menos que lo que yo seguía, ¿no? Bueno, factorizando la derivada primera, fíjense que el menos 6x lo puedo descomponer en menos 2x más menos 4x. De ahí, bueno, van sacando los factores comunes, y bueno, es más fácil factorizar esta, y se puede visualizar que el 1 tiene una multiplicidad doble. Es x menos 1 al cuadrado, ven que si pongo 1, 2 más 4 son 6, menos 6, 0, si x vale 1. Y si x vale menos 2, también se anula, y es una raíz. Entonces, al factorizar con las raíces, factorizo la primera derivada,
y pasa a ser puntos críticos para analizar el -2 y el 1. Al tener el punto x igual a -2, ¿por qué pongo esto, chicos? Porque a veces me dicen que en x igual a -2 es un punto crítico y después concluyen de que si hay un máximo o un mínimo o algo, y se olvidan de darme la imagen. Entonces ahí nomás digo, bueno, el punto que voy a analizar, porque si hablo de punto, hay un x y un y que están involucrados. Ese x, si hago f de -2, me va a dar -18 al hacer el reemplazo en la función. El otro punto, para analizar si es extremo o no, va a ser en -2, -18, que es lo que obtengo, que es un punto que va a estar en la gráfica, que ya que hago el cálculo lo tengo, tiene que estar en la gráfica, y voy a analizar si se trata de un extremo o no. Y el otro punto para analizar es en el 1. Evalúo y me da -4,5 el 1, que sería el punto para analizar si es extremo o no, el 1 menos 4,5 o 0,5. Ahora comenzamos el análisis por criterio para indagar si se trata de extremos. Los puntos que tengo para indagar son, o sea, el punto que lo saqué como punto crítico porque era extremo del intervalo, y los dos puntos críticos que obtuve, que son los puntos que anulaban la derivada. Bien, el punto para empezar la evaluación, como 7.1, el criterio de la variación de la función lo voy a hacer tomando el valor -4, que era el extremo de la función. Y voy a tomar un h o un delta de x igual a 0.1, desde el x igual a -4, o sea, por la derecha del extremo, porque era el extremo que estaba a la izquierda. Entonces yo voy a ver qué pasa a la derecha. Entonces, por ejemplo, si tomo ese valor como h o delta de x, o se acuerdan que era el c más h o el c menos h, en este caso sería el c más h. Como el valor c es negativo, le sumo h, que es 0.1, me da -3.9. Lo evalúo en la función, y ese valor me da 48,44205, que es más chico que el valor 58, que era el valor que adoptaba el punto -458. Por lo tanto, me está informando que como el valor que está aquí es más chico, el 58 es más grande, hay un máximo relativo en ese punto. Yo ya sabía que en los extremos del intervalo, o sea, en el extremo izquierdo, iba a haber un extremo relativo, que al poder comprobar que a la izquierda hay un valor más chico, es un máximo. Por el criterio de la primera derivada, vamos a analizar los valores -2 y 1, que son los valores donde me anulaba la primera derivada. Tengo que visualizar si hay cambio de signo. ¿Se acuerdan que la función derivada era esta? En la recta tengo el intervalo iba desde -4 al 3. Entonces, en correspondencia a eso, voy a escribir los factores involucrados. Es el x más 2, el x menos 1 y el x menos 1. O bien, y podía haber hecho directamente al cuadrado. Sé que la derivada segunda en -2 me dio 0, y la derivada primera en -2 me dio 0, y la derivada primera en 1 también me dio 0. Entonces voy a estudiar qué pasa a los laterales de los puntos y cómo incide cada factor que está involucrado en la derivada para sacar el signo de la función derivada. Acá podemos ver que si yo me paro en -2, me da 0 la función derivada, y hacia la izquierda me da negativo, porque si es menor que -2, algo que es más chico que -2, más 2, me va a dar negativo. A la derecha me va a dar positivo, porque el valor es mayor que -2, y también a la izquierda del 1, también porque va a ser mayor que -2, y mayor que 1. Haciendo un análisis parecido, ahora me paro en 1, me da 0, el f' en 1 me da 0, y a la izquierda me da negativo, y a la derecha positivo. Lo mismo en el otro factor. Entonces la derivada primera
lo estudio por el aporte de los signos de cada factor. De ahí puedo analizar que acá, menos por menos más por menos menos, en el otro sector que va desde menos 2 hasta el 1, la derivada primera va a ser positiva, y en el sector que va desde el 1 hasta el 3, la derivada va a ser positiva por el producto de los factores, con el 2 también, ¿no? Entonces, acá yo ya puedo analizar, porque también me decía que analice el crecimiento de la función. Acá va a ser decreciente, entonces la pendiente va a ser así. Toda la función en el sector que va desde menos 4 a menos 2 es decreciente, acá va a ser creciente, quiere decir que desde el menos 2 hasta el 1 va a crecer, en este sector crece, y en este sector que sigue también crece. Por lo tanto, aquí solita la forma me está diciendo, informando que hay un mínimo relativo. Si yo lo hubiera estudiado como la función derivada, ¿se acuerdan que habíamos analizado la gráfica de la función derivada, que era 2x cubo menos 6x más 4, donde veíamos el 0 estaba en menos 2 y en 1? Justamente acá la derivada es 0, en 1 también la derivada es 0, y podemos ver que los valores que toma la función derivada, de acuerdo a lo que teníamos en el cuadro, es negativo el valor. Ven que la imagen que yo registro acá, están todos por debajo. Acá es 0 la función derivada, acá me da negativa la ordenada, que es lo que yo leo acá. Y en este otro sector, que va desde menos 2 al 1, tengo ordenada positiva. Y después me da otra vez el 0, y me da ordenada positiva en este sector, que serían los mayores que 1. Acá ve que la de f' era en menos 2, 0, y la f' en 1 también es 0. Veo que puedo hacerlo gráficamente, si tengo un graficador lo puedo mirar y visualizar, o hago el cuadrito, que es lo que ustedes van a hacer para poder llevar después todos los datos a la gráfica. Pero esto era lo que estábamos estudiando como función derivada. Bien, ahora por el criterio de la segunda derivada, ¿qué hago? Saco la segunda derivada. Bueno, la función era 2x cubo menos 6x más 4, entonces la segunda derivada me queda 6x al cuadrado, baja en un grado, menos 6 por x. Y el 4 se va porque la derivada es 0. Analizamos si para los valores x igual a menos 2 y x igual a 1 hay extremos. F segunda en menos 2 me da 36, mayor que 0. F de menos 2, que me daba 18, o sea, en el punto menos 2, 18, hay un mínimo, como ya lo habíamos sacado, ya sea por el estudio de la primera derivada, que lo analizamos acá, o por evaluar en la segunda derivada, en menos 2, me da un resultado, ven acá, en menos 2 me da un resultado que, como me da positivo el número, mayor que 0, se trata de un mínimo. Lo mismo hago con el extremo, punto crítico 1, saco la derivada segundo, la evalúo en 1, y observen que acá no me da ni negativo ni positivo, me dio 0. Entonces, ¿qué digo? No es ni máximo ni mínimo, no hay un extremo. En f de 1, que la función, cuando yo la evalúo en 1, me daba menos 4,5. Ahora, por la aplicación de los corolarios del teorema de Lagrange, ¿se acuerdan que decíamos que los signos de la función derivada se analiza el crecimiento de la función? Porque también me pedía en la consigna que diga si era creciente o decreciente. Entonces, ¿cómo presento los intervalos de la función? F es decreciente, donde la derivada primera era negativa. Del cuadro que habíamos hecho, ¿se acuerdan que habíamos dicho que era decrece? Presento el intervalo de decrecimiento y lo menciono desde menos 4 a menos 2. Siempre abierto, porque justamente en el extremo ni crece ni decrece, porque justamente hay un máximo, y en menos 2 ya vimos que hay un mínimo, y la derivada sería 0, o sea que no es ni positiva ni negativa. Donde es estrictamente menor que 0,
en ese intervalo. Y donde va a ser creciente, hago la unión, pero puedo ver que siempre, como la función era continua, largo y digo que va desde -2 abierto hasta el 3 abierto, que es el intervalo donde se registra el crecimiento y donde la derivada primera es mayor que 0. Ahora vamos a ver el análisis de las concavidades y si hay algún punto de inflexión. Se analiza la segunda derivada que ya habíamos calculado. Entonces ya habíamos calculado que la derivada de la segunda era 6x cuadrado menos 6. Entonces saco factor común 6x, que aparece un punto crítico a ser candidato a ser punto de inflexión, que es donde se anularía la segunda derivada, que serían el 0 y el 1. Son los dos puntos, porque al tenerla factorizada, son los dos puntos que podrían hacer 0 la segunda derivada, en 0 y en 1. Otra vez vamos a analizar, dentro del dominio, tengo el punto 0, donde la derivada segunda es 0, y el punto 1, donde la derivada segunda también anula en 1. 0 y 1 eran los puntos críticos. Entonces ahora analizo la segunda derivada. Puedo ver que en 0, si es mayor que 0 va a ser positivo, y si es menor que 0 va a ser negativo. En el 1, este factor x menos 1 va a ser negativo a la izquierda de 1, y va a ser positivo a la derecha de 1. Analizo ahora la segunda derivada, me da positivo desde el 4 al 0. Me da negativo desde el 0 al 1, y me da positivo desde el 1 al 3. Esto me estaría dando una cosa así, cóncava positiva, donde es positivo, cóncava negativo, donde es negativo. Y como las derivadas se anulan y cambian de signo en los puntos 0, 1, tengo puntos de inflexión. Entonces los puntos de inflexión en f de x igual a un medio x cuarta menos 3x cuadrado más 4x menos 6, que era la función dada, van a estar en 0, ¿se acuerda que ya lo teníamos al punto que era evaluado en 0, que era uno de los puntos de intersección, y el 6, en el 1, que evaluada la función me da menos 4,5, y los intervalos de concavidad, que es lo que hemos registrado al hacer el análisis de la segunda derivada, y que yo ahí dibujé así para que ustedes más o menos visualicen, que los intervalos de concavidad positiva los unifico y digo que van desde menos 4 al 0, unión del 1 al 3. Y con concavidad negativa va del 0 al 1. Y como punto 10, la gráfica de nuestra función, relevamos el análisis y los cálculos que se hicieron, recaudamos todo, graficamos, y nos daría esto. Está hecha en una escala, que lo abrí, ven que tiene distinta escala en X y en Y, porque los valores son más grandes en Y. Entonces usé una escala que va de 4 a 3, diferente, y esta va de 10 en 10. Los puntos teníamos el x1, el x2, que son los valores donde intersectaba la función. El punto A era la intersección con el eje Y, y el x1 y el x2 la intersección con el eje X. El punto D y E son los puntos, el máximo que habíamos visto, que era un máximo que podemos visualizar que es absoluto, el punto donde hay un mínimo que estaba en menos 2, donde la derivada era 0, las concavidades que estábamos visualizando eran más, menos y más, de acuerdo a lo que está en el gráfico. Los puntos de inflexión que hemos visto son estos dos, fíjense que acá vienen con esta concavidad menos
de más a menos, que la grafiquita está más o menos, acá ven que es más, acá es menos, hay un punto, acá es menos, acá es más, está el otro punto de inflexión. Y con eso ya terminaríamos el análisis. Ahora, ¿qué pasa acá en el 3? Si bien la función no estaba definida en 3, también se podía haber hecho a través del límite y la función derivada. Como la función derivada tenía que ser en el intervalo abierto, para estudiarla, podemos ver que esto pasaría a ser un extremo. Era un extremo donde también hay un máximo, pero está hacia adentro. Cualquier valor, pero podría decir que es una cota superior de la función o un extremo que sería un máximo relativo, pero como cota lo tomo porque no está perteneciendo a la gráfica. Este sí es un máximo local y absoluto, y este podría llamarle un máximo relativo que si bien no se encuentra dentro de la gráfica, hacia la izquierda son puntos que sí se encuentran y son menores que al valor que yo tomaba en el límite, porque cuando saco el valor del límite, cuando x tiende a 3, ese valor vale en 3, y cuando yo tomo el límite, cuando x tiende a 3, es ese el valor. Con solo tomar el punto, porque es un hueco ahí, ¿no? Y con eso quedaría ese gráfico. Después, bueno, las otras funciones que tienen para ustedes analizar en casa, sería h de x igual a 2x sobre el logaritmo natural de x. La gráfica es esa. Fíjense en que acá se tendría que registrar un valor mínimo. Acá este valor en 0 no existe porque hay un hueco, porque por culpa del logaritmo natural. Tienen que estudiar entonces intersección con los ejes, que no va a tener, porque el 0 no está. Tienen que estudiar si hay asíntotas horizontales y oblicuas, y ustedes ya saben cómo calcularlas. Faltaría una herramienta que sería más fácil hacer el cálculo si tendríamos la regla del hospital, pero no entra en el parcial. Hasta aquí, hasta este ejercicio, llegaría el parcial. Y después esta que está dada por ramas, hacen el estudio completo, y el lunes lo volveríamos a abordar para ver si hay alguna dificultad